la trama? Abre el grifo. ¿Sabes quién distribuye el agua que sale? Probablemente Aqualia, de la constructora FCC. FCC era antes de las hermanas Esther y Alicia Koplovich. Ahora es propiedad de Carlos Slim, un millonario amigo de Felipe González. ¿Quieres que el agua salga caliente? Entonces dependerás de las grandes empresas de energía, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Sí, esas que nos han puesto las facturas de luz y de gas más caras de Europa. ¿Sabes quién está en esas empresas de energía? Unos políticos muy especiales. Buenas noches. Es solo parte de un vídeo lanzado hoy por Podemos que demuestra que desde esa formación ven Intereconomía y es más, se inspiran en lo que desde este grupo de comunicación hemos venido denunciando desde nuestro nacimiento. Desde la radio, la tele o la Gaceta señalamos diariamente la perversa connivencia entre la clase política y el poder económico, empresarial y financiero español. Lo que no cuentan en Podemos es cómo se desarrolla su propia trama. Se lo vamos a contar nosotros en las 5 W. Si bien es cierto que suscribimos al pie de la letra el vídeo lanzado por Podemos, no es menos cierto que es un burdo corta y pega de lo que en Intereconomía llevamos lustros denunciando. Pero en Podemos se han olvidado de un pequeño detallito, denunciar su trama, la de ellos, la de Podemos. ¿Quieren saber qué es la trama de Podemos? Como en su vídeo, Podemos ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Nosotros les vamos a refrescar la memoria. ¿Quieren saber cuál es la ideología de Podemos? Entonces tan solo deben saber a quiénes han asesorado sus principales líderes. A Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales o Cristina Fernández Kirchner. Todos ellos defensores del comunismo bolivariano. ¿Quieren saber dónde fue a parar el dinero de estas asesorías? A la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, más conocida como CEPS, fundadora casualmente de la formación política morada. Por esto precisamente, por asesorías de esta índole, Juan Carlos Monedero tuvo que abandonar el partido. Pero ¿aún quieren saber más de la trama de Podemos? Escuchen a Pablo Iglesias cuando reconocía en público y ante un micrófono haber aceptado dinero del régimen iraní. ¿Saben quién dirige o qué hacen en esos países? Al mando han estado personajes tan siniestros como Ahmadinejad, y ese país del que Iglesias se vanagloria de recibir dinero lapida a sus mujeres, cuelga de las grúas a los homosexuales, corta las manos a los ladrones y permite la flagelación pública de todo aquel que ose levantarse ante la ley de la Sharia. ¿Aún quieren saber más de la trama de Podemos? Tendrán que ver este informativo. Antes, editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Podemos se asoma a un vídeo a susurrar con la impostada voz didáctica de Pablo Iglesias al ladrón, al ladrón. Un vídeo que, por lo que denuncia y cómo lo denuncia, parece fabricado en la célebre página de internet El Rincón del Vago, porque todo él es un corta y pega de las informaciones que hemos venido dando en Intereconomía sobre el indecente matrimonio que en España une, sin que ni la muerte los separe, al poder político con los poderes empresarial y financiero. Por cierto, muchos papás y mamás de conocidísimos podemitas se han beneficiado de dicho maridaje denunciado ahora por sus hijos, con la lengua muy larga, la memoria muy corta y la cara muy dura. Pues es en el vídeo de Podemos se denuncian las puertas giratorias, el nepotismo y el enchufismo y la financiación de los demás. De todos los demás, menos de Podemos, claro. Hay que ver cómo le han metido la tijera en el vídeo, en El Rincón del Vago, a todo lo que Intereconomía ha contado también sobre el nepotismo, el enchufismo, la financiación ilegal, las contrataciones en negro sin altas en la seguridad social y demás corrupciones que en Podemos se practican a diario, con largueza, con la memoria muy corta y la cara muy dura. Se lo volveremos a contar en Intereconomía, donde si no, porque si en todas partes cuecen habas, en Podemos a calderadas. El Congreso de los Diputados no debatirá la propuesta de ley de eutanasia que Podemos quiere introducir en nuestra legislación, argumentando que tan siniestra ley es un clamor popular. Saldremos a la calle para ver si ese clamor a favor de la eutanasia existe o solo se trata de una nueva añagaza propagandística de Podemos. El Partido Socialista y el PNV, en las vísperas de la tramitación parlamentaria de los presupuestos, consiguen que el PP reforme a la baja la Ley de Seguridad Ciudadana que la oposición bautizó como Ley Mordaza. Hablaremos en este informativo con un representante sindical de la policía para saber cuáles serán las repercusiones en la ciudadanía de la rebaja en la Ley Mordaza.
El ataque de Podemos a la misa dominical de Televisión Española consigue multiplicar por 3 el share de la Eucaristía del pasado domingo, televisada en la 2 de la 1. Ante el más que evidente fracaso de la campaña podemita contra la misa, Pablo Echenique contraataca con un argumento tan serio y solvente como que la Conferencia Episcopal lanza discursos de la Edad Media. Teniendo la Conferencia Episcopal una cadena de televisión, como es 13TV, no parece que sea imposible para nadie ver la misa en televisión. La alcaldesa de Madrid pretende sangrar aún más a los madrileños. Manuela Carmena quiere que los parquímetros funcionen todos los días de la semana, festivos incluidos y a todas horas, de tal manera que siempre haya que pagar por aparcar en las calles de Madrid, también de noche. La siguiente, la posibilidad de ampliación de los horarios y algún tiempo en fin de semana. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado hoy que el Gobierno dará luz verde a los presupuestos generales del Estado de 2017 en el Consejo de Ministros del próximo día 31 de marzo. Lo ha hecho al tiempo que ha avanzado, al igual que hizo ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas, que el déficit público de 2016 estará por debajo del objetivo del 4,6% del PIB pactado con la Comisión Europea y que, si se descuentan las ayudas a la banca, la cifra estará cerca del 4,3%. Respecto a los presupuestos, a juicio de Montoro, deben contener una oferta de empleo público para reducir la interinidad en la Administración y contribuir al sostenimiento, al buen funcionamiento de los servicios públicos, aunque no ha querido detallar nada más. Además, Montoro se ha mostrado optimista con el beneplácito de las fuerzas políticas con respecto a la aprobación de dichos presupuestos y ha hecho un llamamiento a la negociación que ya se desarrolla con las formaciones políticas. Yo creo que la recuperación es importante en sí misma por el conjunto de los españoles. Cumplir con el déficit es importante porque lógicamente es un factor de estabilidad y eso es mucho más relevante que la recuperación de puestos. Después la recuperación de puestos pues va a estar ahí, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, España está muy bajo, está claramente infrarrepresentada en los organismos al menos económicos de la Unión Europea. Y otras palabras del ministro de Economía a su llegada a Bruselas, mostrándose confiado y esperanzado de que la reforma de la estiba se reconduzca y confiado también en que los grupos de la oposición que se abstuvieron o votaron en contra de la reforma entiendan la necesidad imperiosa de cumplir con la normativa comunitaria. El Gobierno mandó un Real Decreto Ley, yo creo que el Gobierno hizo todo lo que podía hacer al respecto y ahí es donde está la situación. Yo espero que el tema se reconduzca, que los grupos que votaron en contra o se abstuvieron se acaben de alguna forma convenciendo de la necesidad de que cumplir con la normativa comunitaria, que un Parlamento no puede ir en contra de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo y esa es la cuestión fundamental, ¿no? Cuando faltan 20 minutos para las 9 de la noche, miramos hacia el Congreso de los Diputados, donde esta tarde se han producido al menos dos acontecimientos noticiables. Por una parte, desde Podemos no han conseguido que se debata en la Cámara la legalización de la eutanasia y por otro, en el Congreso el Partido Popular ha abierto la puerta a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Para conocer los detalles de estas dos noticias, contamos con la ayuda de María Matos y de Alba Vila. Y es que la izquierda no se pone de acuerdo, vuelve a estar dividida en torno a la eutanasia. Esta mañana Unidos Podemos instaba a todos los políticos a tomar en consideración la propuesta de ley orgánica para legalizar el suicidio asistido. Según la formación morada, la eutanasia es un derecho de los pacientes cuyo ejercicio deben garantizar los poderes públicos, tanto en centros sanitarios públicos como en privados. Pero, ¿qué le han dicho los demás partidos? Podemos les acusa de triple alianza. ¿No es así, María Matos? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues todos los partidos le han dado la espalda. El Partido Popular vota en contra diciendo que no son partidarios de esta práctica. El Partido Socialista se desenmarca diciendo que ya se votará más adelante y que por lo tanto se abstienen. Y Ciudadanos asegura que no votan a favor del suicidio, por lo tanto también se abstienen. Así que esta propuesta no va a salir adelante y no podrá ser aprobada. En cuanto a lo que plantean desde Podemos, dicen que cualquier persona mayor de edad o un menor emancipado que sea capaz y consciente podrá pedir la eutanasia y añade que debe tratarse de personas que se encuentren en fase terminal de una enfermedad o que padezcan sufrimientos psíquicos o psíquicos que consideren intolerables.
Pues muchísimas gracias, María. Eduardo, ¿es un clamor, como dice Podemos, la legalización de la eutanasia en nuestro país, en España? Yo no he oído nunca el rugido de ese clamor, jamás. Todas las propuestas sociales y educativas de Podemos son tóxicas y disolventes. No hay más que asomarse a sus programas electorales y escuchar a sus líderes. Las propuestas políticas y económicas de Podemos son sencillamente disparatadas y anacrónicas. El fracaso de todas ellas está más que acreditado por la historia. No hay ni un solo país en el mundo en el que los comunistas hayan puesto sus zarpas que no haya acabado en la ruina. Ni uno. Pero la última propuesta de Podemos es sencillamente siniestra. Pretenden legalizar la eutanasia revistiéndola además de dos mentiras de cobertura. Dicen los doctores Mengele de Podemos que la eutanasia es un clamor popular y afirman que la quieren por humanidad. Todos sabemos que hay multitudinarias manifestaciones todos los días de españoles pidiendo a gritos que maten a sus padres y a sus abuelos irremediablemente enfermos y a sus hijos impedidos y postrados de por vida en una silla de ruedas o en una cama. Eutanasia para todos, barra libre de eutanasia, que es lo verdaderamente humanitario para Podemos. 90 años y neumonía, tratamiento, eutanasia. 30 años, accidente de moto y paraplegia, tratamiento, eutanasia. Eso es lo que pide Podemos. Son más bárbaros que Atila. Los unos no dejaban morir a sus ancianos. La eutanasia de Podemos quiere acabar con ellos y encima dicen que es por su bien. Gracias, Eduardo. Si el Gobierno fue derrotado la pasada semana con el decreto de la estiba, parece que esta semana va por el mismo camino. Y es que hoy, tanto desde el Partido Socialista como desde PNV, han pedido al Congreso que dé el primer paso para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como Ley Mordaza. Recordemos que esta norma fue impulsada en el año 2015 por el que era en ese momento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y hoy desde el Partido Popular se ha tendido la mano al resto de grupos para debatir y retocar algunos artículos de esta ley. Para los socialistas sería un proceso que recuperaría los derechos que los populares hurtaron, dicen a los ciudadanos, mientras que para los nacionalistas, para reequilibrar el binomio libertad-seguridad. Siguiendo toda la información ha estado Alba Vila. Alba, ¿cuáles son las últimas novedades y principales reacciones desde otras formaciones políticas? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues como decías, PSOE y PNV han solicitado modificar la ley Mordaza y lo hacen para buscar un equilibrio entre el binomio libertad y seguridad. Desde el Grupo Popular les han acusado de demagogia, asegurando que esta norma impulsada por Jorge Fernández Díaz no ha lesionado en ningún momento los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de esta solicitud conjunta de revisión, cada uno de ellos tiene un plan propio diferente. Muchos grupos parlamentarios no aceptan volver a la ley Corcuera de 1992, tal y como proponen desde el Grupo Socialista. Por su parte, el PNV se propone exactamente 44 cambios para que ésta sea, dicen, más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas. Unidos Podemos y Esquerra piden lanzar una reforma integral en la materia y desde Ciudadanos solicitan la búsqueda de un consenso que incluya al Partido Popular. Muchísimas gracias, Alba Vila. Cualquier novedad nos pides paso y nos lo cuentas. Y con la imposibilidad de aprobar leyes, sacar adelante iniciativas o incluso evitar la derogación de la mayoría de iniciativas legislativas aprobadas la pasada legislatura, el Partido Popular no parece tener una buena perspectiva por delante. Por ello, entre los socialistas se frotan las manos y esperan a que al Gobierno le dé una nueva pataleta y vuelva a convocar elecciones. En todo caso, espero que al Gobierno perder dos veces esta tarde, nuevamente perder esta tarde en el Congreso de los Diputados, no les sirva para tener una pataleta y amenazar otra vez con un adelanto electoral, que es lo que parece que hace cada vez que pierde una votación en el Congreso de los Diputados. Esto va a ser normal a partir de ahora. Y es que al PP no le ha quedado más remedio que aceptar, como les contábamos, la revisión de la ley ciudadana, de la seguridad ciudadana, ante la minoría mayoritaria del hemiciclo. Como nos acaba de contar Alba Vila, dos son las mociones presentadas por PNV y por Partido Socialista para tumbar la ley elaborada por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero veamos qué le parece este cambio, esta reforma a Serafín Giraldo. Él es portavoz de la Unión Federal de Policía. Señor Giraldo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué le parece que el Gobierno se haya plegado a la oposición para modificar la ley de seguridad ciudadana, más popularmente conocida como Ley Mordaza? ¿Se lo esperaban?
Bueno, en primer lugar, el nombre ley mordaza no creo que sea el adecuado. En segundo lugar, hay que esperar, hay que ser prudentes y ver las modificaciones. Toda ley es susceptible de cambio. Hay que ver si son cambios sustanciales o sencillamente son pequeños cambios de esta ley. Hay que esperar para poder pronunciarse. ¿Cuáles son los puntos más criticados, más polémicos de la conocida como ley mordaza y por qué cree que no gustan a la izquierda? Mire usted, sin duda alguna, y el nombre, solo el nombre, ley mordaza, parece intuir que prohíbe el derecho a manifestarse, y sin embargo esto no es así. El derecho a la manifestación, por cierto, es de los más absolutos que existen en este país, se regula por una ley orgánica del año 83. Voy a dejarlo bien claro, la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana no regula las manifestaciones, por tanto, el nombre ley mordaza no es el adecuado para definir esta ley. Sí que tiene algunos fallos desde mi punto de vista, siempre subjetivo, como puede ser el tema de la regulación de la prostitución, como puede ser la creación de un registro, pero desde luego no es una ley mordaza que prohíba las manifestaciones. Es cierto, como acusan desde la oposición, que existen aspectos abusivos y desproporcionados en esta ley, y si es así, ¿cuáles a su juicio? Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, quizás cómo se regula la prostitución, se establecen una serie de criterios o de lugares donde se puede o no se puede ejercer. También un registro central, yo no entiendo muy bien cómo se puede crear un registro central de infractores y, en tercer lugar, la cuantía de las sanciones en algunos casos pues puede ser excesiva, pero fuera de estos hechos puntuales, para nada sustanciales dentro de la ley, creo que la ley es adecuada. ¿Qué supondrá para las fuerzas de seguridad del Estado la derogación si finalmente se produce de esta ley? Mire, la ley son 54 artículos que regulan la seguridad ciudadana de un país. Lo que dan estos 54 artículos es seguridad jurídica, es decir, hay un catálogo de infracciones y de sanciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben aplicar para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. La derogación de esta ley o cambiar esta ley puede suponer una inseguridad jurídica, no solo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino incluso también para ciudadanos. Esta ley lo que ha hecho es recopilar normas que estaban dispersas, las ha aglutinado y sencillamente ha tratado de regular lo mejor que ha podido la seguridad ciudadana. ¿Y para la seguridad de los ciudadanos qué puede suponer? Para la seguridad de ciudadanos lo mismo, esta ley lo que ha dado es mucha seguridad jurídica, es decir, esta ley no es solo las sanciones o las infracciones, esta ley regula el DNI, esta ley regula el pasaporte, esta ley regula otro tipo de infracciones que dan seguridad jurídica al ciudadano. Y con la amenaza yihadista existente en toda Europa, España por supuesto incluida, ¿cree usted que es el momento más oportuno para rebajar la seguridad en nuestro territorio nacional? Hay un artículo dentro de esta ley que regula las identificaciones, es el artículo 16. Hay otro artículo que regula los cacheos, que es el artículo 20. Mientras no toquen estos dos artículos, la policía tiene cierta seguridad para poder identificar a una persona por la calle cuando existe previsión de ilícito penal o sanción administrativa. Esperemos que por lógica y por sentido común no toquen estos artículos, porque desde luego la seguridad ciudadana no estaría garantizada. Serafín Giraldo, portavoz de la UFP, gracias por haber respondido a nuestras preguntas y muy buenas noches. Muy buenas noches. Teniendo la conferencia episcopal una cadena de televisión como es 13TV, no parece que sea imposible para nadie ver la misa en televisión. Y por otro lado, escuchando a personas como el obispo de Alcalá de Henares mandando homosexuales al infierno en directo en la televisión de todos y de todas, bueno, pues uno diría que si se van a vertir este tipo de opiniones en televisión, por lo menos que sea en una televisión pagada por la conferencia episcopal y no por el dinero de todos y de todas. Y ya lo han escuchado, de nuevo desde Podemos acusan a la Misa de Televisión Española de emitir opiniones propias de la Edad Media que van a contracorriente de lo que debería ser, a juicio de los dirigentes ateos, por cierto, de Podemos, pues lo contrario a la evolución de la Iglesia. Sin embargo, desde que iniciaran esta batalla en contra de la Eucaristía, las audiencias no hacen nada más que crecer, y es que el efecto Podemos ha disparado los índices de audiencia hasta los 954.000 espectadores. Este espacio solía registrar una cuota de pantalla de entre el 7 y el 7,2 de media y se ha disparado al 19%, el triple.
Eduardo, pues no hay nada mejor para Televisión Española y para la 2 que esta campaña iniciada. Desde luego, yo les animaría a los líderes de Podemos a que sigan con su campaña de acoso y derribo a la misa de la 2. Pero ¿y por qué les molesta tanto? ¿Por qué les molesta tanto que las personas mayores que no pueden acercarse a sus iglesias y quieran seguir la misa no puedan verla? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que les parece que no es un servicio público? Porque nadie les obliga a sentarse en la televisión de los domingos y ver las misas que se retransmiten. Está en su ADN político. El peor enemigo, considerado así por el comunismo desde su fundación hasta nuestros días, que no es en 1917, sino en 1789, con los jacobinos de la mal llamada Revolución Francesa, en su estricto, la Revolución de París, pues los fundadores, todos ellos eran ateos, y consideraban a la Iglesia el peor enemigo del pueblo. Decían que el cristianismo sumía al pueblo en la ignorancia y lo convertía en un esclavo, cuando es todo lo contrario. Bien, además es que no saben lo que dicen. Este muchacho que hablaba ahora, Pablo Echenique, decía el otro día que el Estado español es un Estado laico. Bueno, este muchacho tiene responsabilidades políticas muy importantes y desconoce cuál es la condición constitucional del Estado español. El Estado español, Echenique, no es un Estado laico, es un Estado aconfesional, que es distinto. Acaba de decir que la Iglesia emite mensajes de la Edad Media en las misas. Él no va a misa, pero es que tampoco tiene razón en eso, porque no emite mensajes de la Edad Media, sino de varios siglos anteriores a la Edad Media, o sea, del año 0 en adelante. Emite mensajes del Evangelio, que es muy anterior a la Edad Media, y por eso es eterno, porque sus mensajes son eternos. Y luego comete otro atentado contra la estructura del Estado español, que él ignora, siendo un representante político. El Estado español, en su medio de comunicación público, que es Televisión Española, está obligado por el Concordato, que es el tratado diplomático internacional que España tiene suscrito con el Estado Vaticano. En ese tratado diplomático, el Concordato, España tiene que ofrecer una misa dominical en su canal público de televisión. Está en el tratado, el Concordato, firmado entre el Estado español y el Estado Vaticano. Punto. No hay más, que denuncie el Concordato y que se atreva a revocarlo, pero que no diga melonadas. Pues por defender este tipo de cosas, que se puedan emitir las misas, que exista la libertad de expresión, nos llaman xenófobos, catalanófobos, islamófobos, integristas católicos y de fuerte tendencia machista. Con estos adjetivos describe el grupo de periodistas catalán, Ramon Barnils, al diario generalista de esta casa, La Gaceta. Lo hace en el marco de un estudio titulado El discurso del odio en los medios digitales, que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, en manos, como saben, de la alcaldesa de Ada Colau. Conectamos con la redacción de La Gaceta para conocer la respuesta que da nuestro diario a estos autores de este informe. Rosa Cuervas Mons, editora jefe de La Gaceta, buenas noches. Parece que... Buenas noches, Beatriz. Gitanófobos y racistas nos han llamado también, pero eso sí, en el estudio nos sitúan entre los medios digitales con mayor interacción y mayor influencia en las redes sociales, por lo que les agradecemos a ellos la mención y sobre todo a nuestros lectores. Entre los titulares que ponen como ejemplo de la presunta islamofobia de La Gaceta, hay dos que destacan. En uno de ellos critican que empleemos o aludamos al origen extranjero de 3 hombres que violaron en Suecia a una joven y retransmitieron la violación por las redes sociales. Sí, empleamos su origen extranjero en el titular y lo volveríamos a hacer porque en aras de la necesaria contextualización de la noticia, imprescindible en el periodismo, contamos cómo en Suecia el gobierno ha dicho sin ningún pudor que no se pueden exigir los mismos estándares de comportamiento a los ciudadanos nacionales que a los que vienen de fuera, en concreto a los refugiados. Y contamos también que en Suecia hay zonas a las que las mujeres ya no van por los altísimos niveles de delincuencia
y que son zonas que coinciden con una presencia elevada de población extranjera. El segundo titular, que para ellos es islamófobo, es en el que aludimos a cómo la organización de una conferencia islámica elimina los rostros de las ponentes femeninas. De este titular no hemos llegado a comprender qué es lo que les molesta, pero si es el trato degradante que ejercen hacia las mujeres los organizadores de esta conferencia, les sugerimos que eleven su queja a otras instancias, la Federación Islámica, por ejemplo. Hay un tercer titular en el que hablamos de cómo una aplicación para el móvil señala a los comercios que no rotulan en catalán en la comunidad catalana. Nos explican aquí que en vez de utilizar el verbo marginar en el titular, deberíamos emplear un verbo más neutral. Nos sugieren informar, evaluar, valorar o examinar. Pues la verdad es que no vamos a acumular con ruedas de molino. Nos mantenemos en el verbo marginar porque decimos que una aplicación para los móviles que señala a los comercios o restaurantes que solo rotulan en castellano es una aplicación que margina. Y por último, antes de darles las gracias por este exhaustivo informe sobre nuestro medio, decir que también afean que mientras informamos sobre atentados como los ocurridos en París o en Bruselas, no contamos nada cuando los atentados se producen contra comunidades islámicas. Y ponen como ejemplo el atentado de la mezquita de Quebec, ocurrido en el mes de enero. Dicen que no hemos dado ni una sola línea. Es verdad que no hemos dado una línea, hemos dado 44 líneas, como refleja esta noticia rescatada del 30 de enero, el día del atentado, pero la verdad es que no esperamos ninguna rectificación de este grupo de periodistas, el grupo Barnils. Gracias, Rosa. Pues el Observatorio del Odio de Colau ha analizado 56 noticias publicadas por el diario de esta casa, La Gaceta, que considera que incitan a generar fobia hacia los catalanes o hacia los musulmanes, pero claramente no ha analizado las iniciativas de su mecenas, de la propia alcaldesa Ada Colau, que con recursos públicos incita, por ejemplo, a la hispanofobia, a la cristianofobia, sin rubor y sin despeinarse. Y seguimos con la vista puesta en los ayuntamientos del cambio, como les gusta que sean llamados a ellos, y más concretamente en Madrid, donde Manuela Carmena planea ampliar el horario del servicio de estacionamiento regulado, más conocido como parquímetro, para que los madrileños paguen también los fines de semana completos, los días festivos y durante toda la noche, es decir, que paguen siempre. Así se refleja en el documento del recientemente presentado Plan A, Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático. No obstante, aún no se detallan cuáles serán las áreas afectadas, ni se ofrecen más detalles acerca de los horarios o la fecha exacta en la que entraría esta medida en vigor, aunque eso sí, se revela que se llevará a cabo a partir de 2018. La siguiente, la posibilidad de ampliación de los horarios y algún tiempo en fin de semana es una solicitud del SER, más en el centro, es una solicitud reiterada de los residentes que se va a evaluar y se va a progresivamente ver todas sus posibilidades. Todo, claro, la cosa es robar. Es que eso ya no es decir cobrar y tal, eso es robar. Pero bueno, el ayuntamiento, el gobierno, un desastre. Pues me parece fatal, porque ya que todos los días tenemos que poner, yo que generalmente aparco en la zona centro, me parece horroroso, me parece fatal. Además luego dicen que no hay recriminación, pues yo creo que sí, están en contra de todos los automovilistas. Muy mal, porque es que hay gente que vivimos allí, no tenemos aparcamiento y eso es, vamos, de vergüenza. Es un fastidio de vida. Pero bueno, ¿de qué se puede esperar de este ayuntamiento? A mí no me extraña, con tal de sacar dinero, lo que sea. Menos limpiar, todo. Me parece bien porque habría menos coches, pero entiendo que si es afán recaudatorio, malo. Pues cuando faltan segundos para que el reloj marque las 9 de la noche, es momento de hacer un repaso a todas las noticias que aún nos quedan por abordar. Nos falta hablar de Cataluña, también de Podemos, con esa información con la que arrancábamos este informativo, hablando de esa nueva trama que ha sustituido a la casta. Hablaremos también, cómo no, de las elecciones presidenciales francesas y de la última decisión polémica también en Estados Unidos de prohibir la entrada de tablets y smartphones en los aviones. Es momento de repasar todo ello en titulares. El presidente de la Generalitat, expresidente Artur Mas, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que le inhabilita por 2 años para cargo público.
Así lo han anunciado el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, que consideran que en su sentencia se han podido vulnerar hasta 5 preceptos constitucionales. Quien ya sabemos que no ha corrido suerte es la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y es que su recurso ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien considera que incurrió en una infracción intencionada, patente y clamorosa. En unos instantes vamos a escuchar a Artur Mas, que está debatiendo con el exministro Margallo sobre el futuro de Cataluña. Gracias, María, y hablaremos también de la que ha sido nuestra noticia de apertura. Así es, Beatriz, y es que según ABC, Podemos financió su programa electoral a través de la Fundación Instituto 25M y no con la cuenta única electoral como contempla la ley, una irregularidad que el propio Pablo Echenique ya ha reconocido. Lo segundo que tengo que decir es que todo es perfectamente legal, como he consultado hace media hora con nuestro responsable de finanzas y como era absolutamente evidente. Y hoy también nos hemos quedado muy sorprendidos al saber que en la formación morada se inspiran en este grupo de comunicación, en Intereconomía. Al menos lo han hecho para titular sus últimos vídeos llamados La Trama, donde denuncian la convivencia entre líderes políticos con poderes económicos y financieros. Sorprendentemente se han olvidado de mencionar sus propios escándalos políticos de corrupción y financieros. En este informativo se los recordamos. Y miraremos también hacia Francia, donde ayer tuvo lugar el primer debate televisado de los candidatos a presidir el Elíseo. Efectivamente, y la totalidad de candidatos se centró en atacar a Marine Le Pen, aunque también fueron muy duros con Macron, precisamente los favoritos en todas las encuestas. Entre los principales titulares que dejó el enfrentamiento político, la candidata del Frente Nacional fue muy clara: si gana no quiere inmigración ni legal ni ilegal, y al mismo tiempo se comprometió a convocar un referéndum para preguntar a los franceses sobre la permanencia en la Unión Europea. Eso ocurría en Francia. En Estados Unidos, nueva polémica por la decisión de Donald Trump de darle un despacho a su ojito derecho, a Ivanka Trump. La hija mayor del presidente de los Estados Unidos, y a quienes muchos consideran como la primera dama de la Casa Blanca, tendrá un despacho personal a pocos metros del despacho Oval. Su nuevo trabajo, por el que no percibirá salario alguno, le dará acceso a información clasificada. Decisión polémica que se suma a otra polémica más: la prohibición de Estados Unidos a 8 países a que utilicen tablets y smartphones a bordo. ¿Es una buena medida de seguridad? Se lo preguntaremos a nuestro analista de seguridad y defensa, Bruno Navarro. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, invoca los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en el anuncio que ha hecho del recurso que planea presentar ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia que lo condena a 2 años de inhabilitación para cargo público por la organización y convocatoria de la consulta del 9N de 2014, a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenadas ambas también a penas de 1 año y 9 meses y a 1 y medio de inhabilitación, respectivamente, por el 9N, han anunciado formalmente ante el Supremo que van a recurrir la sentencia, y para ello alegan que en sus condenas por el 9N se han vulnerado hasta 5 preceptos constitucionales, entre ellos los de la libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en asuntos públicos. Cuando pasan 4 minutos de las 9 de la noche, nos vamos en directo hasta la redacción de las noticias. Allí está María Durán, siguiendo el debate entre el expresidente precisamente de la Generalitat, Artur Mas, y el exministro de Exteriores, Margallo, sobre el futuro de Cataluña. María, de momento, ¿qué titulares han dejado? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues quizá de momento el principal titular sea el recibimiento que le esperaba a Artur Mas, como dices, en el Ateneo de Madrid, y es que aproximadamente 50 personas le gritaban traidor y separatista cuando el expresidente de la Generalitat llegaba a las puertas. Una vez iniciado el debate, el primer turno ha sido para Artur Mas, que ha querido en los primeros minutos empezar advirtiendo de nuevo al gobierno, amenazando con que con las actuaciones judiciales a las que te referías
referías hace escasos instantes, no se va a conseguir nada. Además, se ha querido poner como ejemplo de lo que es un político demócrata a David Cameron, que aceptó el referéndum de Escocia primero y después las votaciones sobre el Brexit. Como decías, el exministro Margallo ha querido debatir al expresidente de la Generalitat, ha hecho referencia a esas actuaciones judiciales y creo que es el que tiene en estos instantes el turno de palabra. Podemos escucharlo en directo. Muy positiva la normalización de una lengua masacrada, de una literatura, de una historia, de una cultura, pero luego había una parte politizada, un poco fea, que me gustaba menos, que era siempre como crearla también en contra de. Entonces ahora no me extraña que salga tanta gente en esas manifestaciones, porque claro, España es como el demonio. Pues están viendo imágenes del Ateneo de Madrid, donde se está desarrollando ese debate entre el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Parece que en esos momentos los periodistas están realizando algunas preguntas al expresidente. En unos momentos volveremos al Ateneo, pero es tiempo de echar un vistazo a la agenda del presidente del Gobierno, que tiene previsto realizar 2 viajes a Cataluña entre el martes y el domingo que viene, con la intención de proponer medidas serias a los independentistas y con la excusa de participar en un acto del partido y en otro de carácter institucional. La agenda oficial de Mariano Rajoy ya recoge su presencia el próximo domingo, como decíamos, 26 de marzo, en el Hospitalet de Llobregat, para asistir a la clausura del Congreso del PP catalán, en el que Xavier García Albiol será elegido presidente. Al martes siguiente, día 28, el jefe del Ejecutivo tiene previsto participar en un acto con empresarios en Barcelona, centrado en el ámbito de las infraestructuras, aunque de momento Moncloa aún no lo ha confirmado oficialmente. Estos viajes serán los primeros que el presidente del Gobierno realiza a Cataluña desde que logró por segunda vez su investidura a finales del pasado mes de octubre, y coincidirán precisamente con la escalada de declaraciones entre la Generalitat y el Gobierno respecto a las intenciones de los separatistas. Desde el Ejecutivo han rechazado este martes la vía escocesa propuesta por Puigdemont y por Junqueras a través de un artículo del diario El País, al asegurar que España, ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar algo que corresponde al conjunto de los españoles. Así lo aseguran fuentes de Génova, y es que un artículo con fecha de ayer, en el que lo están viendo en sus pantallas el presidente y el vicepresidente, en el artículo titulado "Que gane el diálogo", exigían un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña como el que pactaron Reino Unido y Escocia, y aseguraban en ese mismo artículo que no renunciarán a convocar un referéndum en el 2017, al tiempo que acusaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy de bloquear el diálogo. ¿Qué dice a todo esto el Gobierno? Bueno, pues según las fuentes citadas, muestran su sorpresa, su extrañeza por esta acusación, cuando consideran que son precisamente los dirigentes independentistas quienes han hecho de la falta de diálogo y de la imposición la tónica general de su gestión. Además, lamentan que los separatistas insistan en pedir un referéndum que básicamente no se puede negociar. Cataluña no es Escocia, Eduardo, por mucho que Puigdemont ahora se quiera poner el kilt. Pues efectivamente, Beatriz, y a ver si de una vez por todas la reata de analfabetos separatistas se entera de que Cataluña is not Escocia. La última intentona de ponerle falda escocesa al proceso independentista la han protagonizado Puigdemont y Junqueras, los dos líderes separatistas que han llevado a la ruina a su, dicen, amadísima Cataluña. Escocia sí fue un reino independiente de Inglaterra, de Irlanda y de Gales, los 4 territorios que conforman las Islas Británicas y que decidieron unirse para formar lo que conocemos como Reino Unido. Por eso se llama unido, por la unión de 4 reinos. Cualquiera de ellos puede decidir marcharse en virtud de una decisión unilateral sometida a referéndum, que allí no es anticonstitucional, sencillamente porque no tienen constitución, pero que sí ha de contar con el plácet de todos ellos, cuyo gobierno y parlamento comunes residen en Londres. Cataluña nunca fue un reino independiente, ni siquiera un reino. Fueron territorios condales de la Corona de Aragón, y sus representantes, los catalanes, fueron los responsables directos en el compromiso de Caspe de que un rey castellano, ni catalán, ni aragonés, ni valenciano, castellano,
fuese coronado como monarca aragonés al morir sin descendencia el rey Martín el Humano. Fueron los catalanes lo que hicieron rey al castellano Fernando de Trastámara, más conocido como Fernando de Antequera, con mucho entusiasmo, por cierto. Si Cataluña quiere ser como Escocia, que empiece por devolver competencias al gobierno español, pues los 4 integrantes del Reino Unido tienen menos poder, menos autonomía de gobierno y menos transferencia que Cataluña y el País Vasco. Y si no, que la falda escocesa se la pongan solo en carnaval. Por una vez, y sin que sirva de precedente, en Podemos parecen haberse puesto de acuerdo en cómo hacer frente a un nuevo escándalo. Reconocen los hechos, negando que sea ilegal, al no ser, dicen, un gasto electoral. En ello han coincidido tanto Pablo Echenique como la jefa de gabinete de la formación, Irene Montero, tras la publicación hoy por parte de ABC de una información según la cual el diario revelaba que Podemos pagó su programa electoral del 26J, el famoso programa copia de un catálogo de IKEA, con dinero procedente de su fundación, por cierto, financiada por los chavistas, la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, en lugar de reproceder de esos gastos de la actividad electoral de la coalición Unidos Podemos. Como marca la legislación de régimen electoral, esta fundación recibió además dinero, como decimos, desde la Venezuela de Hugo Chávez. Podemos es líder en transparencia en todos los partidos de nuestro país. Si algo similar hubiera pasado con el Partido Popular, hubiéramos descubierto la Gürtel en el siglo pasado, ¿verdad? Y lo segundo que tengo que decir es que todo es perfectamente legal, como he consultado hace media hora con nuestro responsable de finanzas y como era absolutamente evidente. Bueno, pues aún así, y con la que tienen montada, en las últimas horas han lanzado un vídeo en el que denuncian la connivencia entre política y poderes económicos, como si la cosa no fuera con ellos. ¿Saber qué es la trama? Abre el grifo. ¿Sabes quién distribuye el agua que sale? Probablemente Aqualia, de la constructora FCC. FCC era antes de las hermanas Esther y Alicia Koplovich. Ahora es propiedad de Carlos Slim, un millonario amigo de Felipe González. ¿Quieres que el agua salga caliente? Entonces dependerás de las grandes empresas de energía, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Sí, esas que nos han puesto las facturas de luz y de gas más caras de Europa. ¿Sabes quién está en esas empresas de energía? Unos políticos muy especiales. Unos ejemplos. En Endesa está Miquel Roca, de Convergencia, abogado de la infanta Cristina de Borbón. En Gas Natural está Cristina Garmendia, exministra con Zapatero. En Iberdrola está Ángel Acebes, ministro de Interior de Aznar durante el 11M. ¿Quieres saber más? Recuerda las 3.000 viviendas que Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, entregó a Goldman Sachs. ¿Sabes quién trabaja ahí? Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre. Llama la atención que desde la formación morada hayan decidido crear un nuevo mantra, la trama, tras asumir que la casta ya no funciona como antes, quizás debido a los privilegios de los que disfrutan sus miembros, al igual que el resto de partidos. Pero es que esta nueva teoría de la conspiración entre políticos, empresarios, administración, también les puede acabar saliendo pues por la culata si tenemos en cuenta las tramas de impagos, de impuestos, de pagos indebidos, de recursos de origen no demasiado claro que les afectan a ellos mismos. ¿No es así, Laura? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, así es, como por ejemplo la financiación que han recibido de dos de los peores regímenes del mundo, Venezuela e Irán. De la región hispanoamericana que vive actualmente escasez de alimento y medicinas, recibieron, que se sepa, unos 7 millones de euros a través de la Fundación CEPS. Del país de los ayatolás, 2 millones a través de programas de televisión de Hispan TV. Además, las asesorías a Venezuela le costaron la dimisión a uno de los fundadores,
mes, Juan Carlos Monedero, que dejaba de forma oficial, que no oficiosa, la formación en abril del 2015. Tras hacerse público que no declaró 425.000 euros, finalmente tuvo que pagar 200.000 para evitar una sanción. Íñigo Errejón nunca podrá trabajar en la Universidad de Málaga, tras haber sido inhabilitado por cobrar 1.825 euros durante 10 meses, es decir, 18.250 euros cuando ya trabajaba y cobraba en Podemos, y por unos trabajos que requerían dedicación exclusiva, pero que él pudo hacer sin pisar ni una vez el centro. El que le contrató es el profesor Alberto Montero, que luego fue colocado por el propio Errejón como número 1 en Podemos Málaga. Irene Montero, por su parte, cobró también 1.135 euros durante 3 meses, o sea, 3.407 euros en total. También mientras ya trabajaba en Podemos por otra beca Black en la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque si hay un experto en la formación en ganar dinero usando recursos públicos es Ramón Espinar, líder de la formación en Madrid, diputado autonómico y portavoz en el Senado. Ahí es nada. Y flamante ex especulador. Consiguió hacerse con una vivienda de protección oficial que después vendió 30.000 euros más cara sin haber llegado ni siquiera a mudarse. El secretario de la organización, Pablo Echenique, pagó en negro a su asistente durante 2 años 2.464 euros netos en 12 pagas, es decir, 250 euros al mes. Luego, eso sí, la formación pública un hashtag pidiendo derechos para todos. Y es que, tal y como explicó el propio Echenique, esta explotación no era culpa suya, sino del funcionamiento del sistema. Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, pasó como gastos del ayuntamiento 16 euros de una peluquería que explicó había gastado en gomina, así como un viaje a La Coruña de alcaldes del cambio, es decir, del partido y no como alcalde de Zaragoza, por un total de 858 euros. Y eso por no hablar del nepotismo dentro de la formación que denuncian en los demás con la misma falta de complejos con que ellos lo ejercen, dejando de lado los contratos a dedo que Tania Sánchez, exnovia de Pablo Iglesias, dio a su hermano porque aún militaba en Izquierda Unida. Tenemos ejemplos como el de Irene Montero, nueva novia del líder y número 2 del partido, o las listas de enchufados en los 2 principales ayuntamientos españoles. En Madrid, 55 amigos y familiares, en Ahora Madrid, colocados con cargos de confianza, nos cuestan a todos más de 1 millón de euros al año. Y en Barcelona, 5 maridos o parejas de cargos de Barcelona en común acumulan sueldos de más de 250.000 euros. La triple alianza, no a la que se refiere Irene Montero de PP, PSOE y Ciudadanos, sino la que han formado Podemos, PSOE y Ciudadanos a cuenta de la supuesta transparencia, ha decidido que se investigue la financiación del PP en el Congreso, pero no la del resto de los partidos, como pedía el Gobierno, es decir, la suya. Y es que los 3 principales partidos de la oposición que tanta transparencia piden a los de Rajoy no están dispuestos, sin embargo, a que se auditen sus cuentas. El asunto de la financiación les está dando muchos quebraderos de cabeza en el PSOE, que no logra un acuerdo entre la gestora y los candidatos a primarias para pagar las campañas de los 3. Eso sin tener en cuenta problemas pasados como los ERE de Andalucía, que desde 2011 siguen sin resolverse y cuyo montante se calcula mucho mayor que el de la caja B del PP. En Ciudadanos este sería un gran momento para demostrar que son tan exigentes consigo mismos como con el Partido Popular, que no con el PSOE, visto lo visto en Andalucía. Y es que ayer mismo un grupo de exafiliados afirmaba haber enviado a la Fiscalía Anticorrupción pruebas de cómo el Partido Naranja financia parte de sus acciones con dinero procedente de instituciones públicas. En mayo de 2015, Albert Rivera ya tuvo que admitir que Ciudadanos recibió dinero de empresas, pese a que la formación es partidaria de suprimir las donaciones de las personas jurídicas a los partidos políticos. Podemos, por su parte, ha cobrado de Venezuela a Irán a través de CEPS y sus programas de televisión, por no hablar de las sospechas de pitufeo que saltaban en sus últimas campañas después de que aparecieran donaciones de hasta 5.000 euros de personas sin recursos. Y es que en esto de la financiación parece que todos tienen mucho que esconder, pero que gracias al pacto de perdedores, el PP será el único que no podrá hacerlo. Esta era la corrupción en Podemos. No les podemos seguir contando más porque se nos acaba este informativo, pero seguimos hablando de corrupción porque el Pleno del Congreso de la semana que viene va a aprobar con toda probabilidad la creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la financiación irregular supuesta del Partido Popular solicitada por el PSOE, por Podemos y por Ciudadanos. Ocurre el mismo día en el que Luis Fraga declaraba ante el juez que los conocidos como papeles de Bárcenas eran más bien los papeles de Génova y que el extesorero participaba de mero amanuense.
El hecho de que yo tenga una cuenta allí, en Suiza, y que soy amigo de Luis Bárcenas, hace que me tratasen mejor, me dasen mejores intereses a mí, pero mejores intereses, no, menos gastos en la cuenta. Es un hecho probado que la integración de los musulmanes en nuestras sociedades es una utopía. No acatan nuestras leyes, no respetan nuestras normas de convivencia, tampoco nuestra cultura o nuestras tradiciones. Existen musulmanes moderados frente a la radicalidad del yihadismo. Habrá guerras de religión en Europa muy pronto, como nos advierten desde Turquía. ¿Por qué los gobiernos europeos miran para otro lado ante la amenaza creciente de la invasión islamista? Somos muchos en Europa los que no nos resignamos a la invasión cultural y a la imposición del islamismo radical. Vamos a plantarles cara con nuestros votos, con nuestros medios y con nuestras ideas. Empezamos. Sí. El 90% no trabaja. Incluso algunos en un reportaje que los que ya había dentro. No, es que no hemos venido, que sí podemos, nos ofrecen trabajo, pero es que no somos invitados. Pero a ver, ¿qué diferencia hay entre una familia española que está en la ruina, en la más mísera pobreza, y unos señores que vienen de Marruecos aquí? Y al de Marruecos se le pone una casa y se le da una pensión para que no dé la lata, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que todo lo que hemos estado contando son mentiras? ¿Quién se atreve a decir que el multiculturalismo no es posible? Exacto, que el multiculturalismo, que os lo hemos vendido como la diversidad es vuestra fuerza, no es verdad. Absolutamente inevitables de la historia, ¿no? Flujos migratorios, influencias de la coyuntura culturales, la coyuntura económica, financiera, demográfica, esto lo hace inevitable. Y esto es lo primero que hay que desmontar. Ya no es inevitable, hay que decir stop a la historia, como decía Bill Buckley. Se puede llegar a la globalización, a la tecnología, a las políticas del siglo XXI, las que queramos, sin tener que asumir que Europa ha de ser islámica. Este era el especial que emitíamos el pasado sábado en esta cadena, en el que nos preguntábamos si es imparable la islamización de Europa, como denuncian, por ejemplo, desde el Frente Nacional en Francia, cuya líder, Marine Le Pen, participaba ayer en el debate a 5 de los candidatos a presidir el Elíseo. Entre los principales titulares que dejó la batalla televisiva, la declaración de intenciones de la candidata gala, que se mostraba muy clara. Su partido no quiere ni inmigración legal ni inmigración ilegal. Je veux arrêter l'immigration, c'est clair. Et j'assume totalement mon propos. Je veux arrêter l'immigration légale et illégale. Solde de 10 000 pour l'immigration légale. Pues es momento de mirar al mundo en guerra, nuestra sección tradicional de todos los martes. Antes saludamos a Bruno Navarro. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Pues hoy son dos los asuntos que centran nuestra atención. Por un lado, lo hemos hablado ya en este informativo, la Ley de Seguridad Ciudadana, la denostada Ley Mordaza, y por otro, la decisión de Estados Unidos de prohibir las tablets y algunos otros dispositivos, ahora nos explicarás cuáles, a bordo de los aviones, pero no se lo prohíben a todos los países, sino a solo 8. Bueno, empezamos, si te parece, por lo nacional. La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, el PP ya ha abierto la puerta a modificarla y 6 son los principales puntos más polémicos. Si te parece, empezamos por las manifestaciones. Desde la izquierda, desde todos sus detractores, se ha dicho que se prohibía manifestarse, puesto que la ley contempla multas de 600 a 600.000 euros. Visto así, parece un poco desproporcionado, ¿no? Es cierto, la ley ha sido eficacísima, eso hay que decirlo ante todo, y este desmontaje de la ley va a tener graves consecuencias, porque era necesaria. Las manifestaciones, lo que esta ley no prohibía las manifestaciones, lo que hacía era multar las manifestaciones ilegales o aquellas que se vuelven ilegales. Hay que recordar que esto fue una necesidad, estas multas, que pueden parecer elevadas, pero cuando hay graves daños materiales, hay pérdidas dinerarias enormes porque se corta la circulación, se corta el tráfico, etcétera. La suma de esos daños puede tener un carácter muy elevado. Estas multas tan elevadas es, por ejemplo, me viene a la cabeza cuando se hicieron esas manifestaciones de rodea al Congreso en el que hubo daños a las instituciones, a todos, respecto a estos casos concretos, sí, ¿no? Muchas pérdidas de empresas porque no podían pasar, no podían circular, se corta el transporte de una forma ilegal y sin previo aviso. Esto lo
que venía a hacer es disuadir a los organizadores, porque al final los organizadores se iban de rositas, el organizador organiza una manifestación, luego cambia totalmente los itinerarios, va por donde quiere, corta lo que le da la gana y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces esto lo que hace es que la responsabilidad de lo que se haga sea de los organizadores y que se cuide muy mucho de que no se cumplan lo que se había presentado ante las instituciones, las autoridades. Ha quedado claro este punto. Además, la norma permite, por ejemplo, castigar a todos aquellos que participen en estos impidos, estas de desahucios, ¿no? Multas, contempla esta ley de 600 hasta 30.000 euros. Bueno, eso ocurre en la ley a nivel nacional, mientras en Cataluña, en Barcelona, la alcaldesa de esa ciudad impide a la policía que desahucia a gente. Entonces, claro, normal que la quieran quitar. Efectivamente. No existe el delito de obstrucción a la autoridad, solo la obstrucción a la justicia. Por lo tanto, la autoridad, lo que hay es la resistencia a la autoridad, esa famosa. Para la resistencia tiene que haber algo activo, tiene que haber una resistencia activa. Cuando es la resistencia pasiva, yo hago una sentada, yo impido el paso, yo me concentro, impido el paso, no hay una resistencia, hay como mucho una desobediencia y eso al final no sirve. La única forma de impedir los bloqueos de desahucios, que hay que recordar que vienen por autoridad judicial, la policía no es quien lo hace, los ordenan los jueces y lo efectúa la policía, para proteger el derecho al desahucio del propietario legítimo y el trabajo de las fuerzas de cuerpos y del Estado, era por lo que estaban puestas estas multas que el día que se quiten, pues bueno, pues... Bueno, vamos a avanzar rápidamente porque nos quedan todavía 3 asuntos y no me gustaría no hablar de esa también medida polémica en Estados Unidos. 2 cuestiones más muy polémicas de la ley ha sido la prohibición de grabar a los policías durante las manifestaciones, sí, ha sido muy criticado, y las devoluciones en caliente. Rápidamente, ¿qué ocurre con cada una de estas medidas que probablemente sean derogadas? Bueno, esta norma no impide la grabación, la ley no impedía la grabación de las actuaciones de la Fuerza de Cuerpos del Estado. Lo que hacía era impedir el uso inadecuado, de tal forma que se permitía identificar a quien estaba haciendo la grabación, dejar constancia de quién la estaba haciendo y advertirle que si esas grabaciones aparecían donde no debían, se publicaban en redes sociales, por ejemplo, poniendo en peligro la integridad física incluso de los agentes, pues podría dar lugar a sanciones. Eso es lo que se prohíbe. Simplemente las grabaciones se han podido hacer siempre y se siguen pudiendo hacer. Este es el problema, que si se quita esto, se está desprotegiendo a los agentes de la autoridad. Bruno, nos queda un minuto. Hay que hablar sobre esta medida también polémica. En Estados Unidos han prohibido que se suban a bordo tablets, creo que solamente tablets, no sé si algún otro tipo de dispositivo. Todo lo que sea superior a un teléfono. Teléfono sí, pero todo lo que supere el tamaño del teléfono está prohibido. Rapidísimamente, ¿por qué se prohíbe esto? Porque tienen informaciones acerca de grupos como Al-Qaeda en la península arábiga y otros que están desarrollando capacidades para poder introducir explosivos en todos estos dispositivos y hacer volar por los aires un avión, como ha ocurrido el año pasado en un Al-Shabaab de Mogadiscio, un vuelo consiguió que casi se estrellara. Pues ha quedado clarísimo, Bruno Navarro, entendemos que lo hayan prohibido en ese caso. Hasta aquí el informativo de hoy, se nos ha vuelto a acabar el tiempo, les dejamos pues con toda nuestra programación. Nosotros volvemos mañana a las 8:30.